Buenas tardes a todos aquellos que nos siguen, nos acompañan para esta catequesis litúrgica. Les damos la bienvenida. Nuevamente, como lo hacemos cada semana, vamos a sumergirnos en el mensaje de la liturgia para el domingo que nos corresponde vivir, domingo 23º del tiempo ordinario, en el día de mañana. Vamos a disponernos a pedirle al Espíritu de Dios que nos ilumine en esta meditación, en esta reflexión, y sobre todo que la vivencia de la liturgia influya en nuestra vida y se haga vida en cada cosa que hacemos cotidianamente y en este tiempo difícil que estamos viviendo, que la liturgia nos llene de ánimo, nos llene de alegría y nos llene de fortaleza. Vamos a iniciar esta meditación. Seguimos haciendo un recorrido por esta carta de San Juan Pablo II, Dies Domini, y hoy tomamos esta frase para entrar en esta meditación. Dice San Juan Pablo II: el sentido del precepto del Antiguo Testamento sobre el día del Señor es recuperado, integrado y revelado plenamente en la gloria que brilla en el rostro de Cristo resucitado. El día del Señor se convierte en el día de Cristo. Hace una semana nos referíamos al tercer mandamiento de la ley de Dios, que es santificar las fiestas y que viene del Antiguo Testamento. Al venir del Antiguo Testamento, descubrimos cómo Cristo le da un nuevo sentido. Y aquí lo que nos dice San Juan Pablo II es que Cristo es el protagonista del domingo. Cristo debe ser el protagonista. Es su gloria la que brilla y resplandece. Es su rostro el que podemos contemplar, el que podemos admirar. Sin Cristo, el domingo no tiene sentido, porque puede pasar que cumplamos con el precepto, puede pasar que nos contentemos con ir a la Eucaristía y participar de ella, pero si no descubrimos el rostro de Cristo, si no dejamos que la mirada de Cristo toque nuestro corazón cada domingo, pues sencillamente no tenemos la experiencia esencial de encuentro con Él. Qué bonita esa imagen de que brille el rostro de Cristo cada domingo, pero sobre todo que nos dejemos mirar por Él, que cada domingo descubramos la mirada de Cristo resucitado. Y además, pues encontramos esta frase: el día del Señor se convierte en el día de Cristo. Siempre debemos buscar cuál es el motivo de la alegría cristiana vivida en el domingo, y el motivo no es otro que el mismo Jesucristo, que es el centro. Es el día de Jesucristo, aunque también veremos que es el día de la iglesia, es el día del ser humano, es el día de la comunidad, pero primero que todo, el domingo es día de Cristo. No olvidemos el protagonismo y la centralidad de Jesucristo. Ahora nos acercamos a lo que nos dice el Evangelio de este domingo en el capítulo 18 de San Mateo, versículos del 15 al 20, que los invitamos a que cada uno lo relea allá en su casa, lo medite. Aquí destacamos dos ideas de este Evangelio. Primero, la corrección fraterna. Cómo Jesús nos cuenta cómo debe ser el proceso de corregir a un hermano, llamándolo a solas, si no hace caso llamando a otros testigos, y si no hace caso corrigiéndolo ante la comunidad, y si definitivamente no se corrige con la comunidad, pues el mismo hermano se ha autoexcluido de la comunidad. Ese es el camino que nos presenta Jesús. Y además estamos ante una cita muy actual y muy significativa cuando veremos que Jesús nos recuerda que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí en la comunidad, ahí se hace presente Él, en medio de nosotros, en medio de la comunidad. Como cada semana resaltamos el título del Evangelio que pone el leccionario:
si te hace caso, has salvado a tu hermano, porque ese es el objetivo de la corrección fraterna que nos presenta Jesús. Jesús nos presenta esa corrección con el objetivo de salvar al hermano. ¿Para qué corregimos a un hermano? ¿Para qué lo llamamos a corregirlo? Para salvarlo, para ayudarlo, porque al pecador no se le deja solo, al pecador no se le deja simplemente en su situación de pecado, sino que siempre la comunidad cristiana, la iglesia, se preocupa por ayudarlo. Vamos a ubicarnos en el contexto de este pasaje dentro del Evangelio de Mateo. En la liturgia hace una semana leímos el capítulo 16, un fragmento. Ahora ya nos encontramos en el capítulo 18 de San Mateo, que los invito a que lo puedan leer por completo, todo el capítulo. Estos 2 domingos, mañana y la próxima semana, se toman 2 pasajes o 2 perícopas. 18, 15 a 20 mañana, 18, 21, 35. Todo ese capítulo 18 es llamado el discurso eclesiológico, porque Jesús da unos parámetros y unas enseñanzas sobre la iglesia, sobre todo con base en el perdón que debe vivirse en la comunidad, el perdón que nos identifica como cristianos en esa capacidad de perdonar y ese perdón que se debe vivir dentro de la comunidad y en todas las circunstancias de la vida. Entonces, ese capítulo 18 nos habla de la comunidad. Y ya fijándonos entonces en lo que nos dice el Evangelio del día de mañana para nuestra vida, fijémonos en esto que encontramos en la diapositiva. Somos responsables de la salvación de los demás, porque hemos recibido la palabra portadora de la norma divina de conducta que ha de ser observada por todos. No podemos callar y dejar sin advertencia al prójimo ignorante. Somos responsables de la salvación de los demás. O como hay una frase que puede ser muy familiar y que nos puede ayudar mucho: yo me salvo salvando, yo me salvo ayudando al otro. No podemos pretender una salvación individual e individualista centrados en nosotros mismos y preocupándome yo simplemente por mi salvación. Mi salvación la gano buscando la salvación de los demás. Y siempre en la medida de lo posible, si yo veo que puedo ayudarle al hermano y decirle que debe corregirse, pues tengo que hacerlo. Es un proceso que Jesús nos muestra, ese proceso de la corrección fraterna, pero que necesita mucho amor y mucha humildad, tanto del que corrige como del que tiene que ser corregido. No es fácil, no es fácil, pero basados en el amor y en la humildad, podemos corregir con amor y con humildad y también ser corregidos con esa misma humildad y con ese mismo amor. Entonces, por eso los cristianos, en particular y comunitariamente, han de ejercer con caridad esa corrección mutua. La comunidad tiene además, en virtud de la presencia de Cristo en ella, poder para reconciliar a los pecadores y para apartar a los recalcitrantes. Hoy volvemos a descubrir que Cristo está presente en la comunidad, sobre todo cuando ora. Donde ora y cuando ora, Jesús está ahí presente en la comunidad. Ahora, por ejemplo, si lo llevamos al presente que estamos viviendo, pues qué mejor que ver que en una familia que ora, que se reúne a orar, ahí Cristo se hace presente. Y también hoy vemos en el Evangelio cómo la iglesia, como comunidad de creyentes, tiene esa capacidad para atar y desatar, o sea, para perdonar y también para de pronto decirle a la persona, bueno, tú tienes que corregirte. Y eso también hace parte de cómo Jesús ha querido que la iglesia intervenga en el perdón de los demás, porque también la iglesia interviene como mediadora de Cristo para hacer realidad el perdón. Encontramos una aplicación muy práctica de San Agustín que nos dice:
Debemos reprender con amor, aquí hablando de corregir, no con deseo de dañar, sino con afán de corregir. No le decimos las cosas al hermano simplemente para herirlo. Ese no es el propósito de corregir. Si fuéramos así, cumpliríamos con exactitud lo que hoy se nos ha aconsejado. ¿Por qué le corriges? ¿Porque te duele el que haya pecado contra ti? En ningún modo. Si lo haces por amor propio, no haces nada. Si lo haces por amor hacia él, obras excelentemente. Entonces, para corregir al hermano no lo hago porque a mí me haya dolido o por amor propio, como dice el mismo San Agustín, sino que lo hago por amor al otro, por el bien del otro, es que le hago la corrección. Dice San Agustín, considera en las mismas palabras por amor de quién debes hacerlo, si por el tuyo o por el de él. El mismo San Agustín nos enseña que corregimos por amor a los demás y no simplemente por nuestro ego o para quedar bien. La lectura del libro del profeta Ezequiel también se refiere a la importancia de ayudar al otro en su salvación, de ayudar al pecador. Si yo digo al malvado, dice el profeta Ezequiel, malvado eres, reo de muerte, pero tú no hablas para advertir al malvado que cambie de conducta, él es un malvado y morirá por su culpa. Pero a ti te pediré cuentas de sus sangre. O sea, que el Señor nos pedirá cuentas si hemos corregido y hemos ayudado al hermano. Pero si tú adviertes al malvado que cambie de conducta y no lo hace, él morirá por su culpa. Pero tú habrás salvado la vida. Entonces veamos cómo también lo que Jesús nos ha enseñado se fundamenta en el Antiguo Testamento. Ya el profeta Ezequiel nos hablaba de que debemos dirigirnos hacia el hermano para ayudarle y corregir. Por último, meditemos la oración colecta. En esta oración colecta se nos recuerda que el Señor nos hace hijos, se nos ofrece la adopción filial y le pedimos al Señor que nos mire con bondad, como decíamos al comienzo, porque Cristo resucitado nos mira. Al mirarnos con bondad, que podamos llegar a tener la libertad verdadera y la herencia eterna. Esas son las dos grandes peticiones de esta oración con la que vamos a ir concluyendo nuestra catequesis. Oremos. Oh Dios, por ti nos ha venido la redención y se nos ofrece la adopción filial. Mira con bondad a los hijos de tu amor, para que cuantos creemos en Cristo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De verdad, siempre muy agradecidos con aquellos que nos siguen, nos acompañan en estas catequesis que hacemos cada domingo. Vamos a disponernos para vivir el domingo. Este domingo será especial en algunas comunidades, pero todos, sea en la parroquia o sea en la casa, que vivamos el encuentro con Cristo resucitado y nos dejemos mirar por su amor. Dios los bendiga a todos.